Yo soy Javier Villalba, soy docente, profe de música, músico. A veces lo digo al revés, soy músico y docente o docente y músico. En realidad soy músico. Soy papá también, tengo 3 hijos, 40 años y bueno, en la música desde los 10 más o menos. Y bueno, también soy de Sagitario. Mi carne se vuelve agria. Es un recordar, ¿no? Pasar por el corazón esta cuestión de los sonidos que nosotros desde que estamos en la panza, lo primero que percibimos, el primer órgano que se desarrolla es el oído y ahí nos vamos conectando con el mundo, ¿no? Y sí, está ligado con el seno de mi vieja. Creo que tiene que ser esos sonidos de la ruta incluso, porque mi papá trabajaba haciendo caminos y evidentemente andaba mucho con él en la ruta, ¿no? en su trabajo, pero básicamente, si te los tengo que definir, sonidos de la naturaleza, sonidos de la ruta y a mi mamá tarareando canciones. Eso. Ella le decían mucho, la comparaban con Lolita Torres. Tenía una voz muy particular como Lolita Torres y cantaba, le gustaba cantar tangos. Mi casa de hecho estuvo recuerdo mi niñez con canciones de discos de Jorge Valdés, de Jorge Falcón, de Goyeneche. Por el lado de mi mamá, Sandro y Juan Ramón, por ejemplo. Esa era la música que estaba, ¿no? Ahí, y ella, bueno, cantaba esas canciones. Creo que para que me durmiera, yo sufría mucho de los oídos, lloraba mucho cuando era chico y hasta que se dieron cuenta que era eso, ¿no? Que eran los oídos. No sé cómo me calmaban, pero evidentemente tiene que haber sido con alguna canción de cuna para que descanse. Creo que así como influyó el medio, ¿no? De la panza de mi mamá, yo creo que es eso, estamos influidos por el medio. Y te contaba recién de mi niñez que pasé por distintos lugares del país, Basavilbaso, Entre Ríos, Zapala, Neuquén. Yo nací en Peguajó, de hecho. Mis viejos son nativos de acá de La Pampa, de Hacha y de Carro Quemado, mi mamá. Primero mi acercamiento fue con la danza, yo bailaba folclore. Eso fue en Zapala. Empecé en la escuela, ¿no? En los actos escolares. Después me pasé a la guitarra por una cuestión de que en realidad en guitarra había una chica, una niña, éramos muy chicos, que me gustaba, era muy chico. Bueno, y yo quería estar en esa sala. Y ahí me pasé entonces a tocar guitarra. Después, no, nada, tendría 12 años. Terminé tocando la guitarra. También en Almogasta mi viejo, allá en el norte se estila mucho la serenata y mi papá cada tanto le hacía unas serenatas a mi mamá. Él no, él conocía gente que iba y tipo 2 de la mañana se ponía a cantar en la ventana y bueno, teníamos que salir, salía ella, ¿no? Con mi papá con un regalo, con una botella. Y se hizo una amistad con este cantor, de hecho después terminó siendo mi profe de guitarra. Ahí toqué con él guitarra, charango. De ahí también me nace esta ligazón con la música y también estos sonidos que son muchas cosas. Hasta llegar ahora que me doy por ahí cuenta de que lo que viene del folclore viene de allá, del norte, lo que viene del rock ya viene un poco más cuando volví acá a La Pampa, a los 16, que bueno, estaba con también la adolescencia, la música del rock, la rebeldía, y ya como hay que fusionar. Ahí me encontré con el rock. Cuando llego acá a Santa Rosa en el 90, 91, ya había empezado también a trabajar en radio, un poco también usando esta palabra, ¿no? De la influencia, influenciado también por mi viejo, que él leía muy bien. Y bueno, y en la escuela, uno también influenciado, yo quería leer como mi viejo. Sale un aviso en un diario, entro en una radio, una FM El Sol, de Mario Boschi, y empiezo a trabajar en radio. Y ahí, además, bueno,
en el norte no nos llegaban muchas noticias de la música. Acá cuando llegué para mí fue como una cosa nueva, ¿no? Yo allá conocía Enanitos Verdes y Soda Stereo. Cuando llego acá, esos discos ya eran viejos, lo que yo conocía. Ahí conozco a Serú Girán, que ya Serú Girán existía de hacía más de 10 años, Los Abuelos de la Nada. Te estoy hablando del año 90, 91. Entonces como que descubrí tarde, pero los descubrí. Pink Floyd, Led Zeppelin, Nirvana, descubría desde la etapa de Serú, ya estaba Charlie como solista, Fito Páez, la época que empezaron a aparecer los programas de música o los canales de música, ¿no? La MTV, toda una cadena, ¿no? Como que fue tan rápido todo esa para nosotros, ¿no? En esa época aparece el CD recién acá en Argentina. Ahora todo es totalmente distinto, ¿no? Ahora yo hablo con mis alumnos en la secundaria y conocen mucha más música de la que yo conocía a esa edad y tiene una apertura musical. Y también lo charlamos porque conocen música de quizás un japonés y capaz que no conocen un bardino, ¿no? Entonces, estrella resonante, bienvenida a mi canción sin fin. yo hace 10 años atrás editaba una revista de rock y tenía un programa de rock que logramos que un grupo que se llama Yergue la Oreja grabara un disco. No tenía la posibilidad de grabar un disco. Acá en La Pampa había 3 estudios de grabación, era muy, muy complicado. Estamos hablando hace 10 años atrás. Después hicimos un concurso con Jockey y al año siguiente un intercolegial de bandas. Antes se hacía también, con todos los cuestionamientos que hasta yo lo tuve en ese momento, porque yo participé como músico, el Santa Rock, que lo hacía la municipalidad. Yo tenía mi programa de rock local, al ruedo rock, y los grupos no tenían en qué llevarme, me llevaban en las grabaciones de los ensayos, era muy complicado. Y hoy la tecnología, esa brecha, ha hecho que uno en la casa, comprándose un buen micrófono o alquilando, puede grabar un ensayo de una manera digna y bueno, comenzar, ¿no? A difundir el material. En el año 2000, después de haber formado varias bandas, que hice Triben, que ahí donde ganamos y grabamos una canción en Mángano, ahí fue mi primer acercamiento, la primera vez que entro a un estudio, que para mí era quedé como... De hecho Mángano me retaba, como me ha retado a muchos, que después me entero que es así en Mángano. Se reía de mi distorsión y mi guitarra Hammer. Sonaba fea, es verdad, pero bueno, es lo que teníamos en esa época, ¿no? Y adolescente. Uno lo que pretende a veces en el estudio cuando entra es que, bueno, te ayuden, porque uno no tiene en la cabeza la canción, ¿no? Como grabarla, ¿no? Pero bueno, después de esa experiencia no quería grabar más, entonces fue en el 96. Pero pasaron otras bandas, armé luego de Triben, Sarrena llega después del primer disco que se llamó Llegar. Y ese lo grabamos con Mauro Monteiro, que era mi compañero de radio, trabajábamos juntos en Radio Noticias. Él se arma un estudio, yo le digo, mirá, tengo unas canciones, ¿no me ayudás? Bueno, y fui con una Zoom, una Rhythmic Track, que ahí tenía las bases, mi guitarra y las canciones. 2 de esas canciones las volví a grabar a dedo. Una de ellas es Bardas Pampa, que después se convierte en una especie de estandarte rockero folclórico, porque tiene una mezcla en llegarlo en a dedo, los grabamos como más milonga rock, que tenía una fusión, al principio era más rockera. Cuando entro al estudio con Darío Sorsi ya en el año 2011, le dimos un toque más milonguero, más milonga, ¿no? Milonga nuestra, y el plus que le agregó, ¿no? El texto que nos graba Pinky Pumilla, Marcela Hijo cantando unos versos. Y bueno, el gran Lalo Molina como influencia y referente musical
toda la vida, que bueno, por eso ese tema después se transforma en otra cosa, ¿no? Y ahora también que lo tomaron coros, que yo ya, viste, ya no sé a quién más agradecer, ¿no? Porque pasó eso con esa canción. Pero esa canción se grabó en el 2000. Molle, zampa, la sal que me quema, y el puente que espera, y el puente que espera. Medanal, sueñas que algún día un río pasará. Al oeste el sol quema a veces tu soledad. Esas grietas con su historia cuentan cosas que se quieren callar. Al oeste Isabel vuelve a reclamar. Otra de las canciones que me dio satisfacción es que entró en ese disco en A Dedo es Canción Sin Fin, que es una canción que surge en la cocina de una casa que alquilaba, ¿no? Estaba pasando por otro momento difícil de una separación en realidad, y uno está cerrado, ¿no? En no a todos, y de repente, bueno, se empieza a abrir y sobre todo no al amor, ¿no? Y de repente me abro otra vez al amor y surge esa canción. Y esa canción terminó en Cosquín. Cuando yo estaba arrancando con todas las influencias de folclore allá en La Rioja, de mis profes, mirando mucho Cosquín, que era también lo único que había para mirar, ¿no? Y un día aparece Baglietto además cantando ahí, que yo además ya Baglietto lo venía escuchando con Mirta de Regreso, y era rockero, y él aparece cantando ahí, y yo estaba sentado y le digo a mi hijo, yo voy a estar ahí, porque aparte me gustaba mucho Baglietto, estaba muy influenciado. Y mi viejo hizo algo que a veces no debemos hacer los padres, que de hecho yo a veces quizás lo hago, ¿no? ¿Qué vas a hacer vos? Me dijo algo así, ¿no? Como que yo yo voy a estar ahí, yo quiero estar. Y eso creo que pasa, ¿no? en muchos ámbitos de la vida. Uno tiene que pulsar las cosas y pedirlas. Y ocurrió que con esta canción me depositó en ese lugar, en Cosquín. Esa imagen que siempre tenemos, ¿no? Que nos ponen, ¿no? Desde atrás del escenario del baterista con la campana, ¿no? Que, ok, bueno, ya no está más Marvis, ¿no? Para decir eso. Y sigue esa imagen, y yo la tenía cuando estaba cantando, estaba concursando en la final, ¿no? Pero ya no me interesaba eso, yo dije hasta acá. Y de hecho no pasamos a la final. Y me dejó la enseñanza de decir, sí, tengo que apostar más a lo mío. También cuando uno es padre la cabeza te hace clic, ¿no? Porque en mi época anterior, yo qué sé, cuando estaba con el Rito, por ejemplo, eran canciones, sinceramente, lo que me pasaba en ese momento, nos pasaba con Pablo, que éramos los que componíamos las letras, cuestiones sencillas, ¿no?
hablábamos de algún desamor o de alguna cuestión que veíamos así, que estaba, o cuestiones, o letras para acompañar la música, nada más, no importaba. Y después, ya en mi época, cuando empiezo a grabar los discos semi-profesionalmente, ya ahí hay canciones que están dedicadas a mi hija, justamente en ese primer disco fui papá, y como que le hacía algunas canciones a mi viejo que estaba enfermo. Y luego, ya cuando soy un poco más grande, me recibo de profe de música y me voy a Puelches. Y ahí la cabeza me hizo más clic, porque en Puelches yo ahí escribí todo a dedo y rescaté las otras dos canciones del primer disco, que fueron Bardas Pampa y Todas las Cosas, que es una canción muy bonita. Cuando llego, ahí no solamente encuentro Puelches, el puente, sino que lo encuentro a Bustriazo. Empiezo a escribir de la soledad, ahí me doy cuenta que lo del río es cierto, y lo que sufrían ahí los pobladores, conozco pobladores de ahí, historias que me cuentan, y bueno, todo eso me influenció, y ahí yo me di cuenta que estaba escribiendo de otra manera, y me cambió la cabeza un montón de cosas, espiritualmente e incluso laboralmente, porque yo estudié la carrera de una manera, cuando fui la realidad era otra, y entonces me armé, y cuando volví acá a Santa Rosa, que ahora estoy trabajando en Toay, sé que soy otro gracias a esa escuela y a la Escuela Hogar de Utracán, que también estuve. Mi madre enferma y, bueno, se va, ¿no?, de acá a su cuerpo. Entonces me quedó como una deuda. Y yo ya sabía toda esta descendencia o ascendencia, que depende de dónde lo mires, o como uno lo diga, ¿no? De mi abuela Ranquel, que vivía en Carro Quemado. Ella era cocinera de la estancia La Holanda. Y bueno, charlando con mi familia, de eso no se habla, incluso mis hermanos tampoco. Pero bueno, sacándole ahora que de a poco mi hermana me cuenta, a mis primas en General Pico. Y bueno, sí, somos Ranquel, entonces empecé a indagar y yo también me tengo que... ¿Y qué hago? Entonces voy a la fuente. Acá los pueblos originarios están con una movida muy importante. De hecho, mi acercamiento primero es con la lucha de los ríos, porque la lucha de los ríos la comienzan los pueblos originarios, ¿sí? Un día me llega también un libro y descubrí que la lengua era hermosa, y empecé a escribir. Y empecé a cantar, bueno, pero me daba cuenta que dos cosas. Primero, que me salía, pero decía, no, pero ¿y si está mal? Y además me servía porque es bellísima fonéticamente, es bellísima la lengua. Y me daba cuenta de cómo se perdió esto. Y además me servía como compositor porque a mí, por ejemplo, en una canción... le puedo decir a mi mamá hasta siempre, ¿no?, despidiéndola, ¿no?, con un estribillo: Ñuque peucaya, Ñuque peucaya. Y quizás eso no se lo puedo decir de otra manera, y se lo digo en Ranquel, y a mí me resuelve decirle a ella que un adiós, ¿no? Y nada, entonces por ahí rescatar desde ese lugar y yo escudarme, ¿no? Una que va en este disco se llama Yapay por nuestro amor, dice más o menos así. Hoy te voy a soltar en la lluvia y el viento, que lave y lleve el dolor que aún tengo por dentro. Ausencias de la niñez, caminos viejos, aún quedan por recorrer nuevos senderos.
Dame tu mano hoy, volvamos a enero, saciemos la soledad, llenemos los cuencos con días para mirar el fuego eterno. Inchehuechehuentru, peumanul cantu, tengo mucho para dar, lo dice mi piuque, yapay, por nuestro amor, brindemos, brindemos. Yapay, que es yapay es el brindis, ¿no? Salud significa. Y bueno, un poco esto es como una declaración de amor también en la canción. El Inchehuechehuentru significa yo soy un hombre joven, por eso canto. Peuman ulcantu, canto mis sueños. Peuman es sueño, ulcantu es cantar. Entonces, en el remate, ¿no? de esta canción, en este pedido de la canción del amor, ¿no? Un momento que me sentía como que no estaba bien centrado. Entonces, fíjate cómo me sirve, ¿no? Inchehuechehuentru, peuman ulcantu. Dice eso, ¿no? Yapay, por el amor. Hicimos una canción con los chicos de Toay que en ritmo de guayno, el ritmo no importaba, que era decir, bueno, nosotros somos niños y cantamos. Y es Inche picheque, inche ulcantu. Y ese feedback con los chicos, y cantábamos, lo hicimos juntos, ¿no? Con los niños de primer grado y segundo de la escuela 5. Inche pichique, yo soy un niño pequeño. Inche ulcantu, yo soy niño y por eso canto. Kume, tapiuque piuque. Kume, el bien general, lo quiero para ustedes de corazón a corazón. Y lo cantamos con ellos, ¿no? Kume, tapiuque piuque. A mí me queda alta por, digamos, el registro de ellos cantan acá, ¿no? Y cantamos todo, ¿no? Y después se transforma en guay, ¿no? Es toda una fiesta.